Es un privilegio poder estar con ustedes, mirando las Escrituras. Es un gozo en esta etapa que estamos poder estar entre nuestros hermanos de Latinoamérica. Extrañamos mucho. En Argentina nos hemos mudado acá hace 9 meses y el Señor nos ha guiado a estar, no sabemos cuánto tiempo, pero pensamos mínimo 5 o 10 años plantando una iglesia en la zona que estamos por definir exactamente dónde, pero sería una parte en la parte sur del condado de Denton, así que estamos en esa etapa de comenzar y agradecidos hoy de compartir este culto con ustedes. Quiero que te imagines a prisioneros de guerra de Estados Unidos que se encuentran en un campo cercado, con alambre de púas, con poco alimento y sin condiciones higiénicas al final de la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado de la cerca, los captores se encuentran en libertad y se comportan como si no tuvieran preocupación alguna. Rodeados por la cerca, los soldados están con los ojos hundidos, flacos, sin afeitar y sucios. Varios mueren cada día. Entonces, de alguna manera, logran pasar clandestinamente una radio de onda corta hasta una de las barrancas. Están aislados del mundo exterior y no saben cómo marcha la guerra. Pero un día los captores del otro lado de la cerca notan algo extraño. Rodeados por la cerca, los soldados estadounidenses débiles, sucios y sin afeitar, ríen y sonríen, y los pocos que aún cuentan con algo de fuerza dan un grito y lanzan cacerolas al aire. Lo que hace todo esto tan extraño para los que se encuentran del otro lado de la cerca es que nada ha cambiado. Estos soldados americanos todavía están en cautiverio y aún tienen poca comida y poca agua. Además, muchos continúan enfermos y moribundos. Pero lo que los captores no saben es que lo que estos soldados sí tienen son noticias. Las líneas enemigas no pudieron resistir la batalla decisiva para lograr la liberación. Ya se libró. Y las tropas libertadoras se encuentran solo a unos kilómetros del campo. La libertad es inminente. Les acabo de leer una sección del libro de John Piper, Dios es el Evangelio. Mis hermanos, hay una liberación aún mucho más grande que ha ocurrido aún cuando no se puede palpar con nuestros ojos físicos o con un cambio de circunstancias. Las buenas noticias que nosotros tenemos en las Escrituras, que nosotros domingo tras domingo volvemos a repasar y mirar y buscar comprender y profundizar, tienen que ver con algo mucho mejor que las noticias buenas de estos soldados que recibieron. Y estas noticias son noticias que no están siendo anunciadas, no están siendo predicadas en muchos de los púlpitos alrededor de nuestro país y alrededor del mundo hispano. Frecuentemente las buenas noticias, entre comillas, que se predican, tienen que ver con una mejoría en nuestro éxito profesional, en nuestra economía, en lo que llamamos la teología de la prosperidad, en cosas que ya el hombre sin el Espíritu de Dios anhela. Muchos de los mensajes de buenas noticias son cosas que el no cristiano ya anhela en su estado natural. Continuamente nosotros debemos recordar el mensaje central de la Biblia, y ese mensaje tiene que ver con las buenas nuevas, las buenas noticias, de lo que Dios, de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Hay una centralidad en toda la Biblia de ese mensaje, de la persona y de la obra de Jesucristo. Y el trabajo del predicador es exponer el texto que nos toca en un domingo particular, el significado de ese pasaje, pero no solamente eso, sino mostrar cómo ese pasaje se relaciona con la gran historia de toda la Biblia. La historia de lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Nosotros vivimos en un tiempo de incertidumbre, ¿no es cierto? Tiempo de malas noticias, un tiempo de preocupación de la economía, del futuro del país, de cómo va a seguir este tema del coronavirus. Y nosotros como pueblo de Dios
no podemos tener la misma óptica que la persona sin el Evangelio tiene de cómo nosotros enfrentamos el día, la semana y la mirada del mundo. El pueblo de Dios se congrega para recordar y contemplar este mensaje. Y así como esos soldados, sus circunstancias no cambiaron, pero lo que había cambiado es que ellos habían sido informados de noticias. Nosotros como cristianos recordamos las noticias que ya las conocemos y en algunas ocasiones, si nos estás visitando, las escuchamos quizás por primera vez. Y son las noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona y la obra de Jesucristo. Y es ese mensaje que nosotros celebramos y que nos trae gozo y nos trae libertad, domingo tras domingo y día tras día. La misma palabra de Dios, sin embargo, nos habla de distintas respuestas del corazón al mensaje de la palabra. La misma Biblia nos dice que el corazón responde de distintas maneras a la semilla de la palabra. Marcos 4 nos dice, versículo 18-19, no es el texto de hoy, todavía estoy introduciendo el texto. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, como nosotros vamos a escuchar en esta mañana, pero las preocupaciones del mundo, el engaño a las riquezas, los deseos de las demás cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Interesante, las mismas cosas del primer siglo son las cosas que hoy nosotros luchamos. Cuando escuchamos en este momento la palabra, podemos estar distraídos por las preocupaciones del mundo. Todos nosotros tenemos cosas que nos preocupan. El engaño a las riquezas, los deseos de las demás cosas. Podemos escuchar la palabra poderosa de Dios, el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, pero estas cosas pueden entrar y ahogar la palabra y se vuelve estéril, no produce frutos, salimos sin ningún cambio. En contraste con aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Hay algo que puede opacar en nuestros corazones, hay algo que puede ahogar el mensaje de la palabra de Dios. Y una de las cosas que puede ahogar, opacar el mensaje de la palabra de Dios es lo que queremos ver en esta mañana. Y es nuestra actitud hacia el dinero. Nuestra actitud hacia el dinero. Noten que no dije cuánta posesión tenemos, cuánto dinero nosotros poseemos, sino es nuestra actitud hacia el dinero. La idolatría es un problema de todo corazón humano. Es un problema antes de venir a Cristo, pero también es un problema que nosotros como cristianos debemos batallar. El dinero es uno de los ídolos con los cuales nosotros, aún siendo cristianos, debemos batallar. Y este es el punto de lo que yo quiero resaltar del pasaje que vamos a mirar en esta mañana. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas. Quisiera que veamos en el texto, lo que vamos a ver, el texto que ahora vamos a mirar, cómo una cierta actitud hacia el dinero, puede causar grandes daños a nuestra alma y aún mantenernos fuera del reino de Dios. Como una cierta actitud hacia el dinero puede causar grandes daños a nuestra alma y aún mantenernos fuera del reino de Dios. Vamos a leer el texto de esta mañana. Les invito entonces a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos y vamos a estar mirando el capítulo 10. A partir del versículo 17, Jesús hasta ahora en este capítulo habló acerca de la perspectiva correcta del matrimonio, del divorcio, la perspectiva correcta acerca de los niños, y ahora entonces va a hablar de la perspectiva correcta del dinero y cómo la salvación
y el dinero pueden ser cosas, la actitud hacia el dinero pueden ser cosas que están contrapuestos. Versículo 17, leemos entonces la palabra de Dios hasta el versículo 31. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó. Y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, que es perfecta, tu palabra es santa, tu palabra es pura, tu palabra es eterna, tu palabra es poderosa, tu palabra es lo que creó todo el universo. A través de tu palabra vos hablaste y se creó el universo. Tu palabra es preciosa. Así que pedimos que nos hables y pedimos que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Yo no puedo producir eso. Tu palabra produce eso, tu espíritu produce eso. Pero oro, Señor, para que vos obres a través del poder de tu palabra y el poder de tu espíritu y me ayudes a mí a ser fiel a lo que tu palabra dice y predicarlo dependiendo del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Quisiera ver 3 cosas en este pasaje. Número uno, la vida eterna no la heredan aquellos que obedecen superficialmente la ley de Dios, sino la heredan aquellos que han sido regenerados mediante la fe. Y el fruto de esa fe es una relación suprema con Jesucristo. Lo digo una vez más. La vida eterna no la heredan aquellos que obedecen superficialmente la ley de Dios, sino la heredan aquellos que han sido regenerados mediante la fe. Y el fruto de esa fe es una relación suprema con Jesucristo. Lo vamos a ver del versículo 17 al versículo 22. Miren conmigo. En el versículo 17 vemos una persona que se acerca a Jesús. ¿Quién es esta persona? Bueno, aparece también en Mateo y aparece también en Lucas. En este mismo pasaje, en Marcos 10, 22, nos va a decir un poco más adelante en el relato que él es una persona que es dueño de muchos bienes. Lucas nos dice que él era sumamente rico.
y que tenía una posición de autoridad, él era una persona prominente. Mateo nos aclara que esta era una persona joven. Entonces vemos una persona joven, poderosa, con mucho dinero. Eso es lo que sabemos de este hombre que se acerca. Noten sus acciones de interés. Noten lo que él hace. El texto dice que él viene corriendo. Se acerca corriendo a Jesucristo. No solamente eso, sino que vemos que él se arrodilla delante de Cristo. Cuando miramos sus acciones, vemos una persona que está interesada en la persona de Jesucristo. Está corriendo, está arrodillándose. Vemos sus palabras. Dice maestro bueno. Era inusual llamar a un rabí bueno, pero junto con las acciones que acabamos de ver, muestra el respeto que este joven le quería mostrar a Jesús. Está arrodillado y le está diciendo maestro bueno. Lo primero que vemos que él dice, después de dirigirse a Jesucristo, dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? Seguro pensando, yo tengo la habilidad y la voluntad necesaria, como siempre lo he hecho. Una persona que produjo riquezas, era exitosa y dice, ¿qué es lo que yo necesito hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Ahora, una persona que hace esa pregunta no tiene seguridad de que ya la posee. Tenemos una persona con todas estas seguridades en el mundo, pero que no tiene seguridad de la vida eterna. De hecho, la Biblia nos habla de la incertidumbre de las riquezas. 1 Timoteo 6 nos dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Proverbios nos dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Lo que es interesante de este hombre rico, joven, poderoso, es que de todas las personas que jamás hayan venido a los pies de Jesús, de todas las personas que vemos en los evangelios que se acercan a los pies de Jesús, él es el único que se va a ir peor de cómo vino. Se va a ir peor que cómo vino. A pesar de lo que todo este joven tenía a su favor, después de un encuentro con Jesucristo, no se fue mejor, se fue peor. Y ahora vamos a ver por qué. Tenemos una lección en esto mismo. Nosotros podemos venir a Jesús con la aparente piedad y el aparente interés, como este joven, pero si nosotros no respondemos a él, y obediencia, podemos irnos peor de cómo vinimos. Viene el versículo 18, cómo continúa la respuesta de Jesucristo. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Una respuesta rara, pensaríamos. ¿Por qué Jesucristo, siendo Dios y siendo perfectamente bueno, hace esta pregunta? ¿Por qué Él dice que nadie es bueno? Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo está argumentando de lo que este joven asume de él. Este joven no está asumiendo que este maestro bueno es Dios. Lo que está asumiendo este joven es que él está delante de un rabino que es poderoso, quizás como Elías, un rabino que tiene una enseñanza con autoridad, que hace milagros, como personas en el Antiguo Testamento hicieron milagros, como profetas, pero él no se da cuenta de que está hablándole a Dios mismo en la persona de Jesús. Entonces, a la luz de eso, Jesús sabe lo que él piensa de sí mismo. Está diciendo, nadie es bueno. Vos estás asumiendo que un rabino es bueno. Hay uno solo que es bueno.
Y esto es lo que Jesús desde el principio está diciendo. Dios es más santo de lo que vos te imaginás. Y tu pecado es peor de lo que vos te imaginás, porque no hay ninguno que sea, ningún rabino es bueno. Solo Dios es bueno, solo Dios es santo. Y le dice, tú sabes los mandamientos, y menciona los mandamientos en relación al prójimo. El joven, en el versículo 20, dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tenemos un joven poderoso, rico, moral. Y la percepción de su propia rectitud es que él está bien, él ha cumplido la ley. La realidad es que este joven no entiende la santidad de Dios, porque si él entendería la santidad de Dios, sabría que él no ha cumplido la ley. Sí, quizás superficialmente. El texto nos dice algo maravilloso en el versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo. J.C. Ryle, el pastor, escritor sobre esta sección, dice lo siguiente: nunca debemos olvidar que Jesús siente amor y compasión por las almas de los impíos. Es indiscutible que siente un amor peculiar por aquellos que escuchan su voz y le siguen. Ellos son sus ovejas, que le han sido dadas por el Padre y las cuida con especial preocupación. Son su esposa, unida a Él en un pacto eterno y querida para Él como parte de sí mismo. Pero el corazón de Jesús es un corazón grande. Tiene abundancia de piedad, compasión y tierna preocupación, aún por aquellos que siguen en el pecado y en el mundo. Aquel que lloró sobre la incrédula Jerusalén sigue siendo el mismo. Seguiría reuniendo en su seno al ignorante y al que se cree justo, al incrédulo y al impenitente, solo con que viniera Cristo. Si los hombres se pierden, no es porque Jesús no los ame y no está dispuesto a salvar. Sus propias palabras solemnes desvelan el misterio. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús ama a los perdidos, como amó a este joven. Y le va a decir una cosa te falta. Te falta una sola cosa. Una sola cosa te falta. Porque el joven dice, yo ya hice todo. Y Jesús le dice, te falta una sola cosa. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Nosotros no vemos este pedido que Jesús hace en cada instancia para personas que están buscando cuál es el camino para seguirlo. Porque la pregunta es, ¿este es el pedido que Cristo quiere para cada uno de nosotros? Nosotros debemos tomar este pasaje, venderlo todo lo que tenemos. Eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, cada uno individualmente hoy. Y la respuesta es sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús no está llamando a todos a ser ascetistas. El ascetismo es la idea de que la vida espiritual es negar todo tipo de deleite, ni recomendar la pobreza para todos. El autor Joan Smertano nos cuenta, no es solamente el hombre rico que está bajo el dominio de las cosas. Uno puede pensar, bueno, yo no tengo mucho dinero, yo no soy una persona rica, entonces yo no tengo este problema. No sé qué tiene que ver conmigo este mensaje. Y esto es lo que dice este autor. No solamente el hombre rico que está bajo el dominio de las cosas. Ellos también son esclavos que, escuchen, que sin tener dinero son infelices por la falta de dinero. El dinero que uno tiene, el dinero que el otro quisiera tener, es en cada caso la causa de necedad eterna. El punto de por qué Jesús le pide a este joven hacer lo que le pide hacer
es porque Jesús siempre demanda que aquellos que quieren seguirlo dejen atrás sus ídolos, sean posesiones, posición, poder, una persona, una pasión. Y lo que impedía que este joven siguiera a Jesús es que él tenía algo que él amaba más. Por eso Jesús le pide a este joven específicamente hacer eso. Porque miren la respuesta. Ahí vemos el por qué Jesús pide. Miren la respuesta del joven. Dice, pero él afligido por estas palabras, se fue. Se fue triste. Porque era dueño de muchos bienes. Él no estaba dispuesto a seguir a Jesucristo. Había algo que él amaba más. Entonces el punto de este pasaje no es que esta es la manera que nosotros entramos al cielo, vendiendo nuestros bienes, sino que en esta instancia Jesús estaba apuntando al corazón de este joven, de un ídolo en particular, que era el dinero. Y cuando Jesús lo puso a prueba, ¿qué amas más, el dinero o a mí? El joven decidió irse. Pero él afligido por estas palabras. La palabra original para afligido es la misma palabra que Mateo usa para describir el cielo que se oscurece justo antes de una tormenta. No sé si existe esta expresión en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina decimos me cayó como un balde de agua fría. ¿Existe esa expresión? Al joven le habrá caído como un balde de agua fría esto, porque estaba tilando todas las cosas que él cumplía, hasta que Jesús le pide algo y se dio cuenta, yo no puedo hacer eso. Yo soy un dueño de muchos bienes, no puedo vender mis cosas, porque yo amo más eso que a Jesucristo. Jesucristo, en otras palabras, le está mostrando, está revelando el corazón de este joven. Y le está diciendo, vos estás en desobediencia continua del primer mandato, no tendrás otros dioses delante de mí. No has cumplido la ley como vos pensaste. Porque ser salvos, mis hermanos, no significa hacer una oración de fe y que nosotros podamos seguir yendo en pos de nuestras metas egoístas y vivir para nuestros ídolos. Cuenta la historia de la misionera Amy Carmichael, un autor, y una conversación que ella tuvo con una reina hindú. Y ella comprendió intelectualmente el mensaje del Evangelio e hizo la pregunta, ¿esa es la demanda de seguir a Cristo? ¿Ese es el costo de seguir a Cristo? Y decidió que el costo era muy alto. Hay dos errores no bíblicos en cuanto a lo que se llama el señorío de la salvación, el hecho de que Jesucristo sea Señor cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando lo recibimos, cuando nos convertimos. Un error es pensar que nosotros tenemos que limpiar nuestra vida para que entonces Cristo sea nuestro Señor, que tenemos que deshacernos de todos nuestros pecados. Es un concepto erróneo de pensar que nosotros, para convertirnos, tiene que haber un estado de santificación, que la Biblia dice que eso es progresivo y que de alguna manera termina siendo un evangelio de obras, donde nosotros hacemos ciertas cosas antes de que Cristo nos pueda recibir. Eso es una distorsión del evangelio. La otra distorsión es decir que yo recibo a Cristo como mi Salvador, pero que no hay ningún cambio en mi vida y yo sigo haciendo mi vida y como mi salvación es por fe solamente, no importa cómo yo vivo. Tengo seguridad de salvación. La Biblia no promete seguridad de salvación a personas que han hecho una profesión de fe, pero que después no hay ninguna evidencia de un cambio de vida. A ver, ese cambio de vida no lo producimos nosotros, lo produce el Espíritu de Dios. Pero la evidencia de un nacimiento nuevo es que hay vida, hay cambios, claro que es imperfecto, pero hay una progresión. La Biblia promete santificación progresiva a los creyentes verdaderos. Santificación tiene que ver con ser más parecido a Jesucristo. Y este joven rico amaba más sus posesiones que a Cristo y al Evangelio. Él era como el hombre que no cambiaría su moneda de 5 centavos por $1.000 millones.
Y aún eso es una analogía pobre. Él pensaba que sus propias posesiones valían más que Jesucristo. Prefería su cuenta bancaria que las riquezas del reino de Dios. Y la pregunta es, ¿y vos? ¿Y tú? La Biblia describe nuestro problema en términos de una deuda y de un pago que nosotros jamás podríamos pagar. Y esas son las buenas noticias. Las noticias del Evangelio, las buenas noticias, es que Cristo pagó esa deuda impagable. Entonces, número uno, la vida eterna no la heredan aquellos que obedecen superficialmente la ley de Dios, sino la heredan aquellos que han sido regenerados mediante la fe, y el fruto de esa fe es una relación suprema con Jesucristo. Este joven rico, Jesús le va a mostrar que hay algo que él ama más, y él no está dispuesto a seguir a Jesucristo. Él no está dispuesto a alargar su ídolo. Número dos, la imposibilidad del rico, del autosuficiente y del ser humano para salvarse. Porque no solamente hay una dificultad en que el rico se salve como Jesús va a enseñar, sino que hay una dificultad en que cualquier ser humano se salve. Versículo 23, vemos las palabras de Jesús, que él mira a sus discípulos. Jesús frecuentemente va a tomar situaciones en que él está, los discípulos con él, y va a usarlo para una enseñanza. Mira a su alrededor y dice a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. Lo va a repetir con una analogía. Y en el versículo 26 se asombraron aún más. La pregunta es, ¿por qué se asombran los discípulos? ¿Por qué están asombrados? Porque la expectativa de aquel entonces es que si alguien tenía posesiones, el favor de Dios estaba sobre esa persona. Para los discípulos, esta persona es exitosa, es moral, y Dios está con esta persona, porque le está yendo bien en la vida, tiene posesiones, tiene autoridad, Dios está de su lado. Y si esta persona que nosotros entendemos, con nuestro concepto cultural que tenían en ese momento, no se puede salvar o es difícil salvarse, ¿quién podrá salvarse entonces? Si él está mejor que nadie. Ellos tenían también, como hoy existe, una teología de prosperidad, de que enseñaba de que si alguien tiene posesiones, es una indicación automática del favor de Dios sobre la vida de esa persona. Por eso están asombrados de lo que Jesús dice. Mis hermanos, ni la riqueza, ni la pobreza son en sí señales de espiritualidad. Nosotros no podemos medir la espiritualidad de una persona que tenga mucho o que tenga poco. Tener poco tampoco es una señal de espiritualidad necesariamente. Ni mucho ni poco. Agustín, uno de los grandes hombres de fe, teólogos en la historia de la iglesia, dijo, no es lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre. No son las posesiones que yo tengo, sino lo que posee mi corazón. Lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, es que las riquezas pueden ser una gran desventaja. La persona que tiene más posesiones materiales en esta tierra, en un sentido, puede tener una mayor desventaja. Solemos pensar que los ricos son privilegiados, pero Jesús está diciendo que ellos corren con desventaja. Porque lo está diciendo, es difícil para el rico. También dijo, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis hermanos, hay una cierta actitud hacia el dinero que nos puede causar grandes daños a nuestra alma. Y para algunos, hasta mantenernos fuera del reino de Dios. Lo vemos a través de todas las escrituras. Jesús habló más del dinero que habló del mismo infierno. Jesús advirtió a los discípulos de la avaricia porque ninguno solo somos inmunes. Pablo advirtió a Timoteo, cuidado con el amor al dinero.
Muchos han hundido su fe por causa de su amor al dinero, es algo sutil. El pastor Sugel Michelel cuenta la historia, dice, tenemos una concepción equivocada de las cosas. Le damos valor a las cosas que las cosas no tienen. Un poeta y filósofo árabe escribe una historia en que dos ladrones salen a un pueblo a robar. Pero la manera que ellos robaban era de la siguiente manera. Ellos entraban al pueblo y cambiaban los precios. Las cosas que tenían más valor, les ponían el precio más bajo posible. Y las cosas que tenían menos valor, les ponían el precio más alto. Hacían un intercambio. Y después entraban al pueblo y compraban las cosas que estaban baratas que en realidad eran de mucho valor. Ese era su método. Y dice este poeta filósofo árabe que desde aquella época hasta hoy la gente está confundida, le da valor a las cosas que no tienen valor. En Apocalipsis, una de las iglesias, la iglesia que está Jesucristo afuera de la iglesia, una iglesia nominal, tiene una percepción de sí misma muy distinta a lo que Jesús tiene de ella. Dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa es la percepción, la autopercepción de esta iglesia de la Odisea. Pero la percepción correcta de Jesucristo dice, no sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. La Biblia dice que este joven rico, prominente, con muchas posesiones, en realidad estaba en bancarrota, espiritualmente. Esa es la condición, mis hermanos, del ser humano en su estado natural. Todos somos deudores al Dios que nos crió, porque la paga del pecado es la muerte. Y no tenemos manera de pagar esa deuda que nosotros debemos. El versículo 27, Jesús nos mira y le dice, para lo que es imposible para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. A través de la Biblia tenemos ejemplos de Dios salvando a personas que son insalvables. No sé si vos conocés personas que decís, jamás esta persona se va a convertir. Bueno, nunca digas eso. Porque tenemos ejemplos como Nabucodonosor, la persona más poderosa de la tierra, que se exaltaba a sí mismo. Dios permitió que él tenga una enfermedad, que él actuaría como una bestia, para que él vea qué era realmente. En el libro de Daniel, la bestia es un gobierno sin conciencia, básicamente. Y finalmente levanta los ojos y reconoce, y dice, ahora yo alabo al Dios de Israel. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, estaba matando a cristianos, encarcelándolos. Él no estaba buscando salvarse. Jesús se le aparece en el camino y lo salva. Cuenta la historia de un pastor, no sé si es verdadera, este pastor dice que es verdadera, parece medio increíble esta historia, asumamos que es verdadera, de un hombre que estaba endurecido hacia las cosas de Dios y estaba trabajando afuera y le pega un rayo, literalmente le pega un rayo. No muere, queda herido con quemaduras y este hombre seguía endurecido al mensaje del Evangelio. A pesar de esta dificultad, de esta cercanía con la muerte. Pasó un tiempo y de vuelta estaba trabajando en el campo y de vuelta le pega un rayo, por segunda vez. No muere, pero queda con quemaduras, queda herido y sigue endurecido. Cuenta la historia que después en su casa, él tiene una pérdida de gas que él no sabía. Y un día cuando prende la luz, una explosión. Queda dañado con algunas quemaduras, sigue endurecido. Aparentemente se intentó arreglar la pérdida, pero no quedó arreglada del todo. Y en una segunda ocasión, él vuelve a prender la lamparita y la explosión es más grande y sale a la calle, como los dibujitos, todo con negro, con los pelos para arriba, y dice, creo que Dios me está tratando de llamar la atención. Y Dios lo salva. La salvación es del Señor. Las Escrituras muestran de manera particular lo difícil, a pesar de las excepciones, que se salve un rico. Pero en realidad la Biblia también pinta el cuadro de que todo ser humano, también en un sentido, es autosuficiente, como el rico que vemos en esta historia.
Entonces la imposibilidad del rico, del autosuficiente y del ser humano salvarse. Nosotros no podemos salvarnos, no podemos salvar a nadie, es Dios el que salva. Nosotros oramos por otros, predicamos el Evangelio, pero es Dios que hace la obra de salvación. Número 3, la tercera cosa que vemos en este pasaje son las promesas para los seguidores de Jesucristo, versículo 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle que aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros, a diferencia de este hombre que cuando vos le pediste que deje, no lo quiso hacer, nosotros sí hemos dejado todo. Porque Cristo los había llamado a ellos de manera particular, que dejen su profesión de ser pescadores. ¿Y qué iba a hacer Jesucristo? Iban a ser pescadores de hombres. Pedro habla como el vocero, como suele hacer, diciendo nosotros hemos dejado todo. Y esto es lo que Jesús promete. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí, por causa del Evangelio. No por cualquier causa, pero por esa razón de dejar cosas que el ser humano normalmente se apega a familia, tierra, casas, y lo hace por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Que no reciba 100 veces más en el futuro? No, dice ahora, en este tiempo. Hay una promesa de bendición de ahora recibir. Por dejar lo que Cristo quiere que nosotros dejemos. La mayoría de los casos no es cambiar mis circunstancias, sino una actitud de corazón, una disposición, Señor, acá estoy, haz lo que vos quieras con mi vida, soy tuyo. Yo no me aferro a nada, tengo las cosas con las manos abiertas, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi casa. Envíame a donde vos querés enviarme, es la actitud que enfatiza las Escrituras. Y Cristo promete, yo te voy a recompensar en esta tierra por eso. Y también aclara que acompañado de eso, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Lo que no tiene sentido para el mundo en la eternidad tendrá sentido. Este es el punto, mis hermanos, de todo este texto que hemos visto en esta mañana. Seguir a Jesucristo y heredar la vida eterna implica que Él realmente sea nuestro mayor tesoro, aún por encima de las riquezas, o por encima de cualquier ídolo que nosotros somos propensos a aferrarnos. La vida cristiana es una vida donde nosotros somos salvos por fe y solamente por la fe, no por nuestras obras. Pero esa fe genuina produce fruto. Y esa fe genuina produce un deseo de que Cristo sea supremo, que sea lo principal, lo mayor de nuestra vida. Un deseo de poner a muerte los ídolos en nuestra vida. Un deseo de decir, Señor, yo quiero seguirte donde vos me envíes. Acá estoy, envíame. 2 Corintios 8, versículo 9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Y no está hablando de la riqueza material, sino una riqueza mucho más profunda, duradera, significante. El dinero no satisface los deseos del alma. Es una herramienta que usamos para los propósitos por los cuales Dios la dio. Termino con una letra de una canción que expresa cómo nosotros debemos invertir nuestra vida, siguiendo a Cristo, viviendo para su reino, y que Él sea supremo en nuestra vida. Soñé que fui al cielo, tú estabas conmigo ahí. Caminamos las calles de oro junto al mar de cristal, escuchamos a los ángeles cantar y entonces alguien te llamó por nombre. Te volviste y viste un hombre joven, él estaba sonriendo a medida que se acercaba. Él dijo, amigo, quizás no me conozcas ahora, pero espera, vos enseñabas mis clases de escuela dominical. Cuando yo tenía tan solo 8 años, cada semana compartías el Evangelio. Y una mañana yo respondí, y Jesús entró en mi vida. Gracias por entregarme al Señor. Yo soy una vida que fui cambiada. Gracias por entregarte al Señor. Estoy tan agradecido por tu entrega.
Entonces otro hombre se paró delante de ti y te dijo, ¿recuerdas la vez que un misionero vino a tu iglesia? Sus fotos te conmovieron, no tenías mucho dinero, pero lo diste igual. Jesús tomó tu regalo y es por eso que yo estoy aquí. Gracias por entregarte al Señor. Yo soy una vida que fui cambiando. Gracias por entregarte al Señor. Estoy tan agradecido que diste. Uno por uno vinieron, tan lejos como el ojo puede ver, cada uno ministrado de alguna manera por tu generosidad. Pequeñas cosas que hiciste, sacrificios hechos que nadie notó en la tierra, pero que ahora el cielo proclama. Y yo sé que en el cielo se supone que uno no debería llorar, pero estoy casi seguro que había lágrimas en tus ojos a medida que Jesús tomó tu mano y estabas parado delante del Señor y Él dijo, mi hijo, mira alrededor tuyo porque grande es tu recompensa. Gracias por entregarte al Señor. Yo fui una vida que fue cambiada. Estoy tan agradecido por tu amor. Oramos. Padre, gracias que en este texto nos mostrás cómo seguirte a ti implica que vos seas supremo en nuestra vida. Que la regeneración, el nacimiento nuevo, la conversión verdadera, significa que Jesucristo es supremo en nuestra vida. Claro que nosotros nos desviamos y pecamos y fallamos en que esto sea una realidad, Señor, porque si no, no estarían los mandatos, hijitos guardados de los ídolos. Luchamos con la fábrica de ídolos que es nuestro corazón, Señor. Pero hay una progresión prometida a todo cristiano verdadero. Nosotros queremos estar atentos a lo que vos nos has mostrado con tu palabra y que vos seas realmente supremo en nuestra vida. La vida del cristiano es una vida de gozo y es una vida de costo. Las dos cosas van juntas. Así que ayúdanos, Señor, a caminar de esa manera, Señor, caminar en ese gozo y en ese costo. Pido que si hay alguien que está acá hoy que no ha comprendido realmente este mensaje, Señor, que vos hagas una obra, recordándole lo que vos has hecho, Señor, de morir en la cruz y resucitar el tercer día, para el perdón de todos nuestros pecados. Que cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, que vos has provisto el camino para que seamos salvos, seamos perdonados, Señor. Y si somos tuyos, Señor, que hoy podamos recordar de manera particular, con gozo, el tesoro más grande que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús.